nosotros, ¿no? Del animal. Y la tercera, si se necesita una exploración terciaria o secundaria o terciaria, la toma de muestras, etcétera, etcétera, hay que hacerlo, ¿no? Ese es el procedimiento para llenar una correcta historia, ¿ok? Creo que por acá, a ver dónde estábamos. Esto hemos avanzado, aquí quedamos, ¿cierto? ¿Me ayudan? Ahí quedamos. ¿Sí o no? O avanzamos un poquito más. No, doctor, ahí quedamos. Gracias, Daniel. Yo le estaba diciendo a ustedes que cuando vamos a hacer un examen o una exploración del clínica del animal, vamos a ver tres cosas en cuyo interior se encuentran lo que yo le había dicho hace un momento, ¿no? Entonces dice observación general del animal y de su entorno. Lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Observar de una manera general al animal y su entorno donde él vive, ¿no? Que es importante, si es que tenemos acceso al lugar donde él vive. Muchas veces nos los llevan al consultorio y no tenemos acceso, pero cuando ustedes le digan, vaya a vérmelo a mi animal, por favor, a casa, es mucho mejor, porque van a poder tener un panorama más amplio del ambiente en que se los maneja el animal, lo cual puede predisponer a ciertas patologías, ¿no? Sí. Ustedes saben que hay dos factores importantes para que un animal se enferme. Un factor predisponente que es por la raza, por la especie, por el medio ambiente en que vive, el manejo, esos son factores predisponentes, ¿no? Y factores determinantes ya es el virus, la bacteria o algo así, ¿no? Que ataca, digamos, ¿sí? Entonces son dos factores importantes. Entonces, aquí nosotros vemos el entorno del animal primero, el manejo que le dan, la alimentación que le dan al animal, su medio ambiente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas El tardes. tema este no lo habíamos comenzado, yo que sepa. No lo habíamos dejado ahí, hasta donde yo estoy enterado. Estamos empezando, joven. Estamos empezando. En la diapositiva 5. Ok. Claro, estamos empezando el tema. Gracias, de todos modos. Entonces, manejo, alimentación, medio ambiente. Hay que ver el estado físico, su comportamiento del animal, cómo se comporta, vale decir su temperamento, si ha cambiado algo y sus constantes vitales, que son frecuencia, pulso, frecuencia y temperatura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la primera dijimos, observación general del animal y de su ambiente, ¿no? Luego decimos exploración regional o topográfica, o sea, ya ir por regiones del animal, cabeza, cuello, tórax o sistemas o aparatos, ¿no? Sistema digestivo, sistema respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo verán ustedes, cuál les conviene, les decía. Entonces, exploración regional o topográfica. Doctor, disculpe, ¿en qué página del texto está? Es que no lo pillo. Ahí, niña, en la primera, no, 34. En la 34 está. 34. Ahora, muévanse ustedes, yo a veces por efecto de didáctica me adelanto un poquito, me vuelvo a atrasar, por favor, ustedes sigan el texto, ¿ya? Porque no voy a estar diciéndole ya cada rato en qué página, porque tengo que avanzar, por favor, ustedes sigan el texto, ¿ya? Todo está en el texto. Entonces, decía, tomamos los datos de la cabeza, cuello, piel y capa, tórax, abdomen, etcétera, etcétera. Esa es la parte regional o topográfica. Y finalmente hacemos una toma de muestras de lo que creamos oportuno, ¿no? Sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Enviamos al laboratorio. Paralelamente a eso, antesito de eso, dice, empezamos a estas operaciones, abrimos la historia clínica, que es el documento que ustedes lo encuentran en la página 35. Si ustedes se fijan, ahí está la historia clínica, la 35.
Una vez, estos criterios acá que menciona aquí, una vez que nosotros tengamos todo esto que dijimos acá, ¿no? Exploración general, exploración particular, toma de muestras, nosotros vamos a utilizar criterios para ya entablar y llegar al diagnóstico. Les decía a su compañerito en la mañana que el criterio se lo adquiere con el conocimiento y se lo adquiere con la experiencia. ¿Ah? La experiencia nos da un criterio. Es importante el criterio que pueda tener una persona en cualquier campo de la vida. Eso lo adquirimos con los años de experiencia, ¿sí? Se traduce en sabiduría, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero, dice, los criterios deben ser complementarios y no excluyentes. Hay 4 tipos de criterios acá que podemos ayudar nosotros para llegar al diagnóstico. Un criterio fisiopatológico primero, diferenciando las funciones y las disfunciones, ¿sí? La fisiología normal, de lo anormal que llamamos nosotros, pudiendo, eso está en la primera, ¿no? Donde hemos empezado el capítulo 3, ahí está, ¿sí? Vale decir en la página, ¿qué página? 33, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que yo siempre les recalco, ustedes tienen que manejar bien fisiología y anatomía, les decía, porque tenemos que diferenciar lo sano de lo enfermo o al revés. ¿Ya? Criterio fisiopatológico. Debemos también echar mano a un criterio etiopatológico. Etio es germen, ¿no? Agente, ¿no? O sea, la gente, y patológico, enfermedad, o sea, la gente que está causando la enfermedad, ¿ya? Tratando de averiguar la causa. Muchas veces nosotros, le podría un ejemplo, fisiopatológico, yo miro a un animal ahí, me lo traen por problemas de piel, decir, ¿no? Y yo miro que esa piel no está normal, ¿no es cierto? Lo veo ese pelo áspero, lo veo, ¿no? Lo veo con los pelos medio erizados, digamos, ¿no? Ya no es fisiológico eso, ¿no? Lo veo medio patológico. De ahí, ¿qué hago? Hago un raspaje de piel, ¿no? Y me voy al criterio etiopatológico para identificar a la agente causal. Es otro criterio, ¿no es cierto? Fíjense. Pero podría irme también a un criterio anatomopatológico. Vale decir, tomar una biopsia, un pedazo de piel y también llevarlo a un estudio, ¿no? Anatomopatológico. Y por último, echar mano a un criterio biopatológico. Sacar sangre u otros fluidos y llevar también al laboratorio, ¿sí? Y como dice acá, los criterios deben ser complementarios y no excluyentes. O sea, los podemos echar mano a los 4 criterios nosotros, sacando lo mejor de cada uno. ¿Para qué, jóvenes? Para llegar al diagnóstico, ¿no? Que eso es lo que queremos, ¿sí? Como clínicos, ¿ya? Entonces, si por un camino no le va bien, hay que avanzar por el otro camino o podemos ir en paralelo. ¿Ok? ¿Qué vamos a sentar en la historia nosotros, en la historia clínica? Dice aquí, la historia clínica es el relato de la sucesión de acontecimientos. Es el relato de la sucesión de acontecimientos que se han producido en el tiempo que el animal estaba enfermo, digamos, ¿no? Desde que empezó hasta el momento en que llega a mi persona como clínico. Todo ese proceso, ese relato, esa sucesión de acontecimientos que nos va a dar el dueño o el encargado del animal o el portador del animal, vamos a ir llenando nosotros parte de la historia, ¿no? Parte de la historia, porque cuando nosotros, digo parte porque eso es una parte, ¿no? Luego vamos a hacer una exploración nosotros y también vamos a sacar datos y vamos a seguir llenando la historia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a elaborar la historia, dice, comienza con el primer contacto que el clínico o médico clínico, si usted quiere, el primer contacto que ese médico clínico tiene con el animal enfermo y por supuesto con el dueño o encargado. Entonces, tan importante es para tener esta sucesión de acontecimientos, ¿qué sería importante?
esa persona que me lo trae al animal hubiese estado con el animal desde el momento en que inició el problema, ¿no es cierto? La lógica nos tendría que decir eso. Porque si cualquier que pasa por la calle va y lo trae al animal, ¿qué historia me va a dar? Ninguna, ¿cierto? Podemos realizar una historia, dice, remítanse a la 35, nomás ahí donde está la historia. Podemos realizar con dos criterios una historia. La primera, una historia amplia y minuciosa, cuando se trata de un animal enfermo y quiero llegar a un diagnóstico, ¿no? Tengo que hacer una historia amplia y minuciosa. Llenar todo este apartado que está aquí. Es toda una plana, lo están viendo, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Si queremos solamente hacer una medicina preventiva, solamente me lo traen sano para una exploración en general o un chequeo de rutina y de repente recomendarle las vacunas, lo haremos pues una historia breve y concisa, digamos, ¿no? O sea, no vamos a llenar todas las partes, ¿no es? ¿No les parece? Entonces, hay dos criterios, amplio y minucioso y una historia breve y concisa. Ya ustedes verán cuál depende del objetivo, por qué están llenando esa historia. Entonces, más o menos, esa historia clínica está así. Lo mismo que ustedes están viendo en la 35 está aquí, miren, está aquí, ¿no? 10 pasos, creo. Yo lo voy a ir explicando uno por uno de estos, ¿sí? Quiero que ustedes me sigan y vayan subrayando las partes más importantes para que puedan estudiar y puedan lo más sobresaliente agarrar, ¿no? Como concepto. Lo primero que tenemos en la historia de nosotros es el encabezamiento, ¿sí? Encabezamiento. Lo puse con rojito acá, porque esto no es del animal, ¿no? Esto es el dueño. El encabezamiento se refiere a los datos del dueño. ¿Qué datos? Nombre completo, dirección del dueño exacta, teléfono, celular fijo si tiene. Siempre digo celular o fijo, digamos, ¿no? Porque el fijo puede ser que le bloqueen y el celular puede ser que lo pierda. Entonces, con uno de ellos vamos a poder contactarnos nosotros. Si tiene 3 números, los 3 anoten. Van a ver cuán importante es esto, jóvenes. El encabezamiento, la fecha en que me lo trajo, todos esos datitos, ¿ya? Ese es el encabezamiento, se refiere al dueño. Lo más grave en 2 situaciones que se podría ocupar, o en 3. La primera podría ser que se perdió el animal y yo lo encuentro y lo veo en la tele, digamos, ¿no? Inmediatamente lo llamo al dueño. Si tengo su teléfono, lo llamo. Una ayuda, ¿no? Porque tengo que estar a disposición de mi cliente. Segundo, yo hice un análisis de laboratorio y si los análisis de laboratorio salen más antes de lo previsto y amenazan la vida del animal, yo tengo que llamarlo inmediatamente al dueño para decirle instauremos el tratamiento porque esto está pasando. ¿Les parece? Y tercero, para asesorarlo o hacerle recuerdo que le toca, digamos, su vacuna, le toca su visita, le toca que venga, lo traigan al animal. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es el encabezamiento. Después nos vamos a la reseña, la segunda parte, el segundo acápite de la historia clínica es la reseña. Y aquí en la reseña netamente se refiere al animal, ¿no? A los datos del animal. Aquí le dice, mire, la reseña es el conjunto de datos que identifican al animal. Es importante desde el punto de vista de la gran importancia, ¿no? Desde el punto de vista propia por 3 factores, dice la reseña. 1, para identificar al animal. Segundo, a la hora de establecer un diagnóstico. Y tercero, para llevar a cabo una actuación pericial, dice. Pericial es cuando a usted lo busca, le manda un juez al colegio veterinario y le dice, lo conmina que mande 3 nombres y a partir de ahí escoge uno el juez para elucidar un problema de un animal, suponiendo que se perdió un animal, ¿no?
y dice, aparecen dos dueños, dicen los dos reclaman su propiedad. Entonces un juez va a dilucidar eso, y el juez lo que va a hacer es pedir una terna al colegio de veterinario. El colegio de veterinario va a mandar tres nombres, y de ahí el juez escoge uno, y ese va a ser el perito. Y el perito le interesa mucho conocer toda esta reseña del animal. ¿Ya? Ha sucedido eso. Yo como presidente he mandado nombres a los jueces. O sea, eso no es una cosa de novela, es una cosa real. ¿Ya? Y luego dice, mire, en esta reseña indicaremos los siguientes datos: la especie del animal, la raza, el sexo, la edad, el tamaño corporal o peso, capa, aptitud y marcas si las hubiese. O sea, todo eso vamos a ir describiendo uno por uno por qué son importantes. ¿Por qué son importantes todas estas cosas que he mencionado: raza, sexo, edad, especie, en la reseña? ¿Ya? Creo que la clase nos lleva gran parte en ese tema. Y empezaremos por la especie. Sigan su texto, porque aquí no dice, digamos, ¿no? Aquí dice reseña, ¿no? ¿Sí? Yo voy a ir explicando. En la página 34 empezamos por la especie primero. ¿Por qué es importante mencionar la especie en la reseña? Dice, es importante primero por la identificación del animal. Claramente vamos a identificar, digamos, de todos los animales, pues por especie, ¿no? Pero también nos permite a nosotros circunscribirnos a estudiar ciertas enfermedades a las cuales son más propensas esas especies. Porque hay ciertas enfermedades que atacan más, ¿no?, a unas especies y no atacan a otras, ¿sí? Y aquí le menciona, dice pericarditis traumática propia de los bovinos, dice. La pericarditis traumática es una enfermedad que se produce en el pericardio a raíz de un objeto punzocortante que se tragó el animal. Desde el rumen se va trasladando hacia el peritoneo, hacia el diafragma, de ahí perfora y se va al peritoneo y le produce una pericarditis traumática. Eso se da más en los rumiantes, su especie. También, por ejemplo, el moquillo canino, dice, ¿no?, su nombre dice canino clarito, ¿no? Ataca a la especie canina. Pero también hay que ver por especie qué tipo de antibióticos o vitaminas vamos a utilizar con más énfasis. Por ejemplo, el complejo B en los bovinos no es muy necesario, por ejemplo, ¿no?, porque el bovino de la hierba que come, de ahí saca el complejo B, y el rumen produce vitamina B12. Entonces, el tema de rumiantes no es tan carencial, digamos, el complejo B como es en los monogástricos, ¿ya?, incluyendo al hombre. Algunas especies toleran mejor algunos medicamentos, otras no. Aquí le dice, por ejemplo, el gato, dice, no tolera, por ejemplo, tolera muy mal a la streptomicina, dice, ¿no? Tenemos que saber entonces que estamos con una especie felina. O algunas aves no toleran bien, dice, algunos de insecticidas, por ejemplo, de contacto. Entonces, importante es, ¿no?, si algún día les pregunto yo en el examen, ustedes tienen que explicarme así como yo, y ponerme ejemplos, ¿no? ¿Ok? Solamente así se da cuenta. Luego nos pasamos a la raza. ¿Por qué es importante la raza en la reseña? Mencionarla. Varias razones. Primero, siempre entramos diciendo que hay razas más susceptibles a ciertas enfermedades que otras. Y aquí le habla por ejemplo, en nuestro medio, un ejemplo clarito. El pastor alemán, por ejemplo, es un perro que padece mucho de displasia de cadera, por ejemplo, ¿no?, con relación a otras razas. El pastor alemán, estoy diciendo, ¿no?, más displasia de cadera, por eso es inclinada su cintura de él, ¿no? Lo admito, ¿no? Y el pastor belga, que es su primo, más tiene displasia de codo, por ejemplo.
O el terrier escocés, por ejemplo, es un animal que padece mucho, es muy atacado a veces por un problema congénito que le llaman, que arquea mucho el lomo ese animal y camina como pingüino. Por citarle 3 razas de perro. De ello podría decirle que el Husky, Siberian Husky, por ejemplo, es muy delicado del hígado, por ejemplo, ¿no? No tolera mucho la ivermectina, así, ¿no? Y así podría enumerar muchos problemas de acuerdo a la raza, ¿ya? Pero también podría decirle que hay las razas puras son más sensibles a las enfermedades, ¿no? Un perro, un bovino, un caballo, lo que sea, un equino, si es una raza pura, siempre es más delicado, ¿no? El mestizo, el criollo es más resistente, o sea, ahí también nos da un lugar a nosotros para decir, ¿de qué se trata? Para el manejo también, jóvenes. Un pura sangre inglés, un caballo o un cuarto de milla no será lo mismo para manejarlo, es más nervioso que un criollo, ¿no es cierto? Incluso para el manejo. ¿Ah? Ahora hablaremos del sexo, porque es importante en la reseña. Y aquí le dice, mire, es también un carácter diferenciador a la hora del diagnóstico. Hay alteraciones que solo se presentan en un sexo, por ejemplo, una metritis o una hernia inguinal, les habla aquí, ¿no? En la mañana les preguntaba a su compañero, le decía, ¿qué sexo enferma la metritis? Le decía, ¿no? En los machos, me decía, ¿no? Y yo le dije, bueno, jóvenes, le dije, o sea que ustedes no han llevado anatomía. La metritis es una inflamación del útero de las hembras, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, les va a dar más, si hablamos del sexo, problemas de metritis y otras más, la mastitis, por ejemplo, ¿no? A las hembras. Y en los machos podemos tener orquitis, podemos tener epidemitis, podemos tener de repente una hernia inguinal, etcétera, etcétera, ¿no? Y el macho también además es más transmisor de enfermedades, eso tenemos que ver nosotros, ¿no? Y se puede contagiar porque cruza hartas hembras el macho, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado, digamos, tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué es importante? Vámonos con la edad del animal. ¿Por qué es importante la edad en la reseña? Hay muchas enfermedades de los perritos que ustedes más conocen, están más familiarizados. Hay varias enfermedades que más dan a los cachorros, ¿no es cierto, jóvenes, o no? ¿Cuáles son esas? El parvovirus, moquillo. un moquillo, ¿qué se llama? Yo, parvovirus, ¿qué más? Enfermedades carenciales también, ¿no? A veces, alguna vez han criado ustedes un pastor alemán desde chiquitito, si ustedes no le dan buenos nutrientes, las patas se empiezan a torcer, las orejas muy largas, se hacen, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho. ¿Ah? Hay uno, cuando se llena de líquido, creo que la parte del estómago, ascitis, no sé cómo se llama, ascitis. Ascitis. Sí, ascitis. Eso se da en el tema de parasitosis en los animales, ¿no? En los animalitos que están chiquititos, recién nacidos, empiezan a falta de proteína, falta de proteína, una hipoproteinemia, y empiezan a salirse los líquidos, ¿no?, hacia el espacio de la cavidad y se vuelven petagudos. ¿Han visto esos perritos? Sí, yo tuve una perrita, pero ¿eso es genético o es porque no le ponen las vacunas a tiempo, no lo desparasitan? Se me murió la perrita, no pudieron. 3 meses. En este caso puede ser, digamos, lo más común es parasitosis, digamos, ¿no? Porque no lo desparasitan. Ustedes saben que a los perritos a los 15 días de nacido hay que desparasitarlo, ¿no sabían eso ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. 15 o 20 días de nacido.
Y hay gente que lo desparasita recién a los 3 meses, ¿no? Entonces, ahí está el desfase. Pero esa podría ser una razón ahora por otras patologías, ¿no? Porque no deja de ser una parasitosis, una patología. Un perrito, por ejemplo, que podría tener problemas valvulares de corazón, por decir, ¿no? También podría venir llenarse de ascitis, ¿no? Por problemas circulatorios. O sea, causas hay muchas, pero lo más común que ahorita estamos hablando es por la edad, digamos, ¿no? Que el tema de parasitosis, por ejemplo. O usted le mira las mucosas como nos miran a nosotros los médicos y blanca las mucosas, muchos parásitos y de preguntar y de escribir, ¿no es cierto? Pero ir al punto, como les decían, tampoco me van a escribir cosas que no tienen nada que ver al caso, digamos, no me hacen perder el tiempo y me molesto más yo, digamos, ¿no? Porque hay que ir al punto, dice, a la pregunta, a la respuesta, ¿sí? Así es, ¿no? Me gusta a mí la gente que es certera, pum, 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 ese es el tema, ¿ok? Vamos avanzando. ¿Qué otra cosa más podemos hablar de la edad? Aquí le dice, claro, los animales jóvenes son más propensos, dice, a enfermedades de tipo carencial, dice, ¿no? Y es verdad lo que estábamos hablando ahorita, carencia de hierro, por ejemplo, carencia de calcio y fósforo, por ejemplo, ¿no? Ellos están creciendo y son exigentes en esos temas. Entonces pueden mucho, ahí esa etapa de crecimiento hay que atenderlos muy bien a los animales, ¿sí? Otro tema es que los animales jóvenes pueden enfermar más enfermar de enfermedades en su etapa aguda, porque la respuesta del animal joven sus anticuerpos son buenas, digamos, ¿no? Reacciona rápido y se manifiesta la enfermedad más que todo en el tema agudo, pero los animales viejos ya más problemas, enfermedades de tipo crónica, ¿ya? Eso también para diferenciar. Vamos al tamaño corporal o peso. Ahí netamente para primero el tamaño corporal, dice, y peso, yo le diría que para saber si de acuerdo a su estándar racial de animal está con el peso adecuado, digamos, ¿no? Eso es el primer punto, ¿no? Porque todo animalito que llega al consultorio, estamos hablando de perros y gatos, hay que pesarlo, ¿no? Y saber si está cumpliendo con la tabla de su raza, digamos. Primer punto. Segundo es para medicar, ¿no? Sabemos que nosotros la dosis, la medicación es por miligramos por kilo de peso, ¿no? Eso es lo más importante, ¿ya? Y siempre les recomiendo cuando lleven farmacología, les enseñan ahí a manejar bien esos temas, miligramos por kilo de peso, hay que aprender bien eso. No podemos basar nosotros en lo que el laboratorio nos manda y nos dice, tanto ml, póngale, eso es una orientación solamente. Pero el criterio profesional dice abajito, ¿no? Ahí ya te tiene que decir, por la raza, por la edad del animal, digamos, y todo eso, le vamos a hacer de repente un tratamiento que vaya de menor a mayor o de mayor a menor. Ustedes verán eso, ¿no? Porque hay ciertos medicamentos que hay que poner una dosis fuerte y ahí va a ir reduciendo, ¿no? Y hay otros al revés, digamos. Entonces ya ustedes verán eso. El color, importante para su identificación, lo más importante, identificar al animal. En el tema de animales y ahora se estila los que tienen pasaporte o los que tienen cartón, los que tienen su carnet, sacarle una foto y ponerlo ahí, no, pum, digamos, con eso solucionado el problema, ¿no? Pero también nos indica que los animales, cuando son algunos animales blancos, por ejemplo, como hay razas de bovinos, hay perros que son blancos, blanco, todos esos animales están propensos a las inclemencias del tiempo, digamos, o sea, del ambiente. Un animal blanco, que lo expongan ustedes mucho a los rayos solares, puede tener problemas de piel, ¿no? ¿O no? Porque no hay los melanocitos que lo vayan a proteger, porque los melanocitos son los que protegen. Entonces, por eso es que cada raza está hecho. Yo he participado cuando estábamos en campaña, digamos, políticas y me hablaban, los de Creemos me hablaban para que vaya a ciertos barrios, ¿no? Lleve una brigada, los apoye ahí, digamos, ¿no? He llevado veterinarios, un grupo de veterinarios, siempre no falta que apoyen, ¿no? Hasta alumnos, digamos, me dicen, doctor, lo que quiera usted, toma, íbamos y yo conseguía los medicamentos, le decían a los colegas, regalame medicamentos, ¿no? Y lo hacíamos ahí.
y llegan perritos de todo tipo, y no, todo corte, todas las razas, llegan ahí, yo observando y digo, ¿este perro para qué será? Yo entre mí, ¿no? Entre mí me pregunto a mí mismo, yo. Porque cada raza ha sido hecha con un objetivo, ¿no? Y lo que nosotros hacemos como humanos le damos otro tipo de manejo, que no es el adecuado, ¿sí? Y entonces ahí hay que darse cuenta y decir, de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la raza, de acuerdo a todo esto, le vamos a dar, tiene su misión que cumplir ese animalito, ¿no? Yo creo que no hay perro que, en el caso de los perros, por ejemplo, que no tenga alguna función. Todos tienen. De repente ustedes me pueden orientar mejor a mí, ¿no? Ustedes que les gustan los perros y los gatos. Sabemos que hay perro de cacería, perro de guardia, perro de presa, perro de ¿cómo se llama? Animales de compañía. Hay otros que son, pero aunque sean de compañía, usted, el Yorkshire, ese perrito conoce, ¿no? Ese perrito bigotudo. El que parece ¿Ese es el de teñido. pelo lacio? Que tiene así, los peinan, ¿no ves? Así queda la barbita. Ese dorado, ¿no? Medio dorado, medio gris, ¿no? Con dorado, medio Su blanco. función así es ser tiene- adorable. Ajá. Su función, ustedes saben de eso, que es cazar ratas. Esa es su función de esos perros chiquititos. Y bueno, me gustaría, les estoy despertando la curiosidad para que ustedes ya investiguen, ¿no? Investiguen qué es, digamos. Si usted tiene un perro, ¿cuál es su función? ¿No? Porque su cliente le va a preguntar, ¿no? Oiga, doctor, doctora, ¿y para qué es esta raza? Pues? ¿No? Porque la gente compra nomás por tener, digamos, ¿no? Ve que su vecino tiene y adquiere un perro parecido, digamos. ¿Ya? No digo que todos, digamos, ¿no? Que ignoran, digamos, hay algunos que saben, ¿no? Y aunque sepa, vienen y le preguntan a usted para comprobarlo si usted sabe, digamos, ¿no? ¿Sí? Y no se deje, pues, no quedar mal, digamos, ¿no? Tu perro, Alejandra, solamente es odioso, no tiene ni una función más. ¿Qué perro tiene, pues, Alejandra? ¿Qué perro tiene, Alejandra? ¿Ah? ¿Un pincher? Ajá. Un odioso tiene. Porque Esos no perros lo son quiere. raros. Son raros esos perros, ¿no? A veces algunos son tan buenos y otros son tan aburridos esos perros. No sé si han visto ustedes. Hay de todo. Sí, pero el mío no es aburrido, más bien. Es juguetón. Entonces no lo quiere nomás a su compañero, eso es nomás. Sí, clarito. Ajá, no lo quiere, pues nada, el mundo no se deja agarrar con eso. Pero ¿saben qué también? Según yo viendo ahí en Animal Planet, cuando no tengo nada que hacer me pongo a mirar ahí, ¿no? Y también a mí me ha pasado, digamos, si ustedes le hacen algún gesto que no le cae bien al animal la primera vez, el animal le empieza a uno a aborrecer. A eso es entonces, doctor, porque él lo chincheaba cuando lo vio. Por eso no lo miraba y quería morder. Claro, seguro que le hacía gesto con los ojos o algo le hacía, ¿no? Entonces, créanme No que sé, eso es cuando le real. medimos la temperatura. Se le veía, más odio le tuvo. Tiene que haber algún motivo, pero no siempre, digamos, ¿no? Toda regla tiene su excepción, digamos, ¿no? Puede ser que ese animal, algo. Pero yo les he dicho a ustedes, el animal la única forma en que ataque es cuando él se siente amenazado. La única forma, no hay otra. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Dónde estábamos? En el color, doctor. Color. Claro, y ahí tiene que ver, ahí entra a mezclarse con el tema de la aptitud, ¿no? Ahí dice, mire, trabajo, producción láctea. Ella me controla las listas y todo. Y me hace seguimiento a las cámaras y demás. Muy eficiente, Isabel. Ha sido mi alumna desde el primer semestre, ustedes saben. La conozco muchos años. Y la verdad, una persona muy eficiente. Bien.
Vamos a continuar. ¿Por qué me amas? Ya. Estaba hablando de que el color hayamos mezclado un poco con el tema de la aptitud del animal. Aptitud viene de apto, ¿no? ¿Para qué sirve el animal? ¿Sí? El objetivo de la tenencia de ese animal. ¿Es de trabajo? ¿Es de producción? ¿Producción de carne? ¿Producción de leche? ¿Casa? ¿Compañía? ¿Qué es, digamos? Y de acuerdo a eso pueden aparecer, predisponerse a enfermedades, como dicen, ¿no? Y aquí le dicen, miren, los equinos viejos pueden padecer de enfisema alveolar crónico por el esfuerzo que siempre están haciendo los equinos, si son de vaquería o lo que sea, ¿no? Ellos están sometidos, ¿no? A ese esfuerzo y se enferman de los pulmones y todo eso, ¿no? Las vacas lecheras, por ejemplo, padecen mucho de osteomalacia, dicen, ¿no? Osteomalacia es la deficiencia de calcio y fósforo, ¿no? Porque muchos pierden calcio y fósforo a través de la leche y también en la producción de su feto, ¿no? Del ternero. ¿Sí? Hasta se desmayan las pobres vacas lecheras cuando paren, al momento de parir, terminan de parir y se desmayan por deficiencia de calcio, fósforo y glucosa, digamos, ¿no? Entonces, Doctor, esa es la parecia de, porque parecia de parturienta, creo que. y tiene varios nombres, ¿no? Parecia puerperal, tiene nombre de hipocalcemia, varios nombres, es lo mismo, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, eso es una deficiencia. Fiebre vitularia, le dicen otro, fiebre de leche, hipocalcemia, parecia postparto, o sea, un montón de nombres, digamos, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, eso pasa con esos animales lecheros, ¿no? Producción láctea. No pasa eso con los productores de carne, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la aptitud cuán importante es. Dice, si son reproductores, están más expuestos al padecimiento de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Porque están mezclándose mucho, ¿sí? Y finalmente tenemos por qué es importante las marcas de identificación del animal. Ustedes saben que primero es por las marcas son pues para saber la propiedad del animal, ¿no? Hay que individualizar a los animales, ¿no? Una cosa es identificar, no hay que confundir identificar con individualizar, son dos cosas diferentes. Cuando hablo de individualizar, estoy hablando del individuo solito, ¿no? Entonces, para eso hay que moverle algunas señales, que tomar en cuenta algunas señales que él mismo tiene, naturales, y hay otras que le hacemos nosotros, otras marcas, ¿no? Entre las naturales, aquí dice, miren, las huellas dactilares, el nasograma, manchas en la piel, cicatrices, malformaciones, huellas dactilares, etcétera, etcétera, ¿no? Que se puede tener para individualizar los animales. Pero también podemos nosotros hacerle marcas artificiales. Y ahí remítanse a la siguiente página, la 37. Ahí están viendo ustedes los animales, diferentes marcas, ¿no? Que se le pone. La foto de abajo les muestra cómo la marca a fuego, ¿no? A fuego, con fuego, ¿no? Fierro caliente, ¿no? Eso todavía es un pan de cada día en la ganadería de nosotros, ¿no? En Bolivia. No está bien, eso no está bien, digamos. Doctor, Primero, he visto que han comenzado a hacer esas marcas con nitrógeno. también, pues, ya están mejorando, digamos, ¿no? Están mejorando, pero te cuento que el 90% siguen con la marca fuego en la ganadería. Nosotros debemos hablar de eso, digamos, de esta realidad. Y eso es un perjuicio, ¿no? Primero, por bienestar animal, eso no debe permitirse, ¿no? Segundo, en Europa, por ejemplo, y Estados Unidos ya no existe eso, ¿no? Y segundo, por un tema económico, que si lo que más es el cuero del animal, lo está fregando el cuero, ¿no? Entonces, son dos cosas muy importantes. Doctor, ¿y qué pasa, digamos, con las personas que, digamos, tienen ya su ganado así marcado? Por ejemplo, en Todavía, el todavía todavía lo no. No,
No hay una norma todavía que lo prohíba. Yo estoy hablando de lo que nosotros como veterinarios debemos asesorar, digamos, ¿no? No, eso se sigue dando, se sigue haciendo en todos lados, en el Beni, en el Chaco, en la Chiquitania, en todos lados, ¿no? Entonces, Doctor, los que sí, hacen eso mayormente son las marcas registradas, ¿no ve? sí, todas esas marcas tienen que ser registradas, ¿no? Porque si usted no las registra en la policía, en las alcaldías, no vale su marca, ¿ya? Como toda situación, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, un nombre, pone su consultorio y usted, si ese nombre no va y lo registra, usted no vale, otro puede poner el mismo nombre, digamos, ¿no? Entonces, para eso, para evitar que otro venga y se apodere de esa marca, digamos, ¿no? O de ese nombre del negocio, ¿ya? En los cerdos y en los perritos ponen tatuajes en las orejas, ¿lo han visto? No es unos tatuajes, ¿no? Eso ya está mejorando, ¿no? Está mejorando. En el ganado, ahí también de las fotografías están poniendo caravanas o crotales que se llaman, collares, están poniendo ya en vez de la marca, ¿no? Creo que por acá tenemos, ahorita vamos a ver. Aquí lo ven los terneritos. Los collares dijeron que era, un segundo doctor nos dijo que era para las vacas, mayormente para las vacas lecheras, porque no son muchas. Al final de cuentas, el collar es para poner la caravana, digamos, ¿no? Si usted quiere hacerlo en la oreja, lo hace en la oreja como estos animales. Y si usted quiere, lo pone en el collar, la caravana también. Entonces, y de estas caravanas, se llaman caravanas, ¿no? Hay algunas que son manuales y otras son electrónicas. Las manuales usted le pinta su número ahí con un marcador, ¿no? Le pone su número. Y las electrónicas con chip, vienen con un chip interno donde usted con un lector lo lee así nomás. Sí, eso ya está, digamos, en las ganaderías adelantadas, como esas cabañas y todo eso, así están manejando ya. Sí. Ya ustedes verán. Y por último, en el cerdo se van a la siguiente página, en la página 38, le están haciendo esas comisuras así en la oreja. Eso todavía funciona también en Bolivia. En hartas, gran parte de la porcinocultura funciona esto. Y cómo se lecturiza, como dice ahí, ¿no? La oreja izquierda, una comisura en la parte superior de la oreja izquierda vale 1 y una comisura en la parte inferior de la izquierda vale 3. Y en la derecha, en la superior, una vale 10 y en la inferior vale 30. Entonces ustedes van ya lecturizando, ¿no? De acuerdo a la madre, le ponen un número que siga el número de la madre, de ahí sigue, digamos, ¿no? Y se hace una escala. Les decía a mis alumnos en la mañana, aprendan bien esto, les decía, porque no están libres de que yo les haga en el examen una pregunta de repente, ¿no? A ver, dígame de esto, ¿qué número es esto? ¿No? Y si no sabe, así que repasen, jóvenes. Eso podríamos hablar de la anamnesis, o mejor dicho, de la reseña hasta ahorita, ¿no? De la reseña. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? En esta lámina, mire, nombre del animal, marca, señales, especie, raza, sexo, edad, tamaño, peso, capa, aptitud y procedencia. Esto hemos hablado ya ahorita, ¿sí? Y a mí me gusta que lo estudien bien porque ya les he dicho, la historia clínica es la herramienta más importante que tiene el clínico después de su conocimiento. Es con la cual se van a defender ustedes y con la cual van a hacer un cuadro clínico para llegar a un diagnóstico. Si no sientan bien, no van a poder. ¿Ya? Entraríamos a la anamnesis, que es la otra parte. Si ustedes vuelven a la página 35, fíjense qué viene después, ¿no?
la anamnesis, ahí en la historia, ¿no? Y luego de la anamnesis viene descripción actual de la enfermedad. Luego viene datos exploratorios, sucesivamente, ¿no? Vamos a ir hablando uno por uno ahorita. Entonces vamos a hablar de la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Dice acá. ¿Qué quiere decir anamnesis? Anamnesis viene del griego anam, igual, nuevo, y nesis, recordar. Anam, nuevo, y nesis, recordar. Del griego, recordar de nuevo, más o menos así, ¿no? Sería, ¿no? Digamos, etimológicamente hablando. Pero ya el concepto dice, la anamnesis es un interrogatorio. Aquí le vamos a aumentar ya. La anamnesis le vamos a poner acá para que esté clarito y ustedes no me digan. La anamnesis es un interrogatorio al dueño o encargado del animal. Parece iglesia, esto siguen entrando los compañeros. La anamnesis es un interrogatorio al dueño o encargado del animal para que nos relate sobre los acontecimientos sucedidos con la enfermedad desde su inicio hasta el momento de la visita. Ese sería el concepto de anamnesis. Es un relato que nos da el dueño a raíz de un interrogatorio que le hace el clínico, ¿no? Al encargado dueño, para que este señor relate lo sucedido con la enfermedad desde que empezó hasta el momento que llegó donde mí como clínico. ¿Ya? Esa es la anamnesis. ¿Y por qué es importante? Y aquí le dice, mire, la anamnesis aporta con un 50 a 70% del diagnóstico, si está bien hecha y sobre todo bien contestada. Aquí le vamos a poner también la anamnesis. Si está, ¿no? Acento en la A, aquí falta. Aporta con un 50-70% del diagnóstico si está bien hecha y sobre todo bien contestada. Tiene una importancia capital. Entonces, si a usted le dicen por qué es importante la anamnesis, ustedes tienen que decir esto. O sea que si usted le hace buenas preguntas y están bien respondidas por el dueño o el encargado, quiere decir que usted ya ha avanzado a llegar al diagnóstico entre un 50 y un 70%. Qué interesante, ¿no es cierto? Sin mucho esfuerzo. ¿Y cuál es el objetivo, dice, de la anamnesis? Obtención de síntomas orientativos. ¿A través de qué? De la respuesta que nos dé el dueño. Obtener síntomas básicos orientativos. Luego dice búsqueda de síntomas demostrativos o complementarios para el diagnóstico diferencial. Averiguar la localización del estado de enfermedad o morboso. Y por último, observar el estado orgánico general, ayuda para el pronóstico. O sea que, pero yo les he dicho a ustedes que el diagnóstico es lo más importante que debemos conseguir nosotros. Por lo tanto, es eso lo que debemos perseguir por sobre todas las cosas. Un buen diagnóstico. Una vez que usted tenga un buen diagnóstico, el pronóstico y tratamiento es más fácil. ¿Sí? Eso se puede ayudar hasta con Google, se puede ayudar. ¿Sí? ¿Y cuáles son las reglas? Dice acá. Y aquí les habla bastante en su libro, léanlo bien ahí en la parte izquierda, toda esa media parte de la página le dice clarito. Dice que usted
tenga mucho cuidado cuando usted conversa con el dueño o el encargado del animal. El dueño o encargado del animal puede ser un tipo limitado en conocimiento y por lo tanto de repente no le va a poder responder bien. Por eso es que usted tiene que tener una estrategia comunicacional. ¿Cómo le va a sacar buena información? Además que a veces el dueño dice subjetiva, quiere decir que él habla lo que él cree conveniente y no es lo que está sucediendo. Digamos. Eso igual usted tiene que estudiarlo, cómo habla. Tercero, no le complique mucho con el tipo de lenguaje que usted utiliza. Ni se vaya a ser tan vulgar en su forma de hablar, porque él mismo va a decir después, ese doctor parece que no ha pisado la universidad porque no, la forma como habla. Entonces usted habla de una forma científica y académica, pero luego explíquele al momento qué significa eso, ¿ya? Esa es la forma de hablar. Usted habla en su idioma que usted conoce técnico de veterinario, pero después le explica qué quiere decir, para que él se vaya contento y diga, el doctor sabe los dos idiomas, ¿no? Sabe muy bien, él es un profesional, pero también me explica sencillamente a mí. ¿Ya? Otra recomendación que da acá, no le reclame nada, digamos, ¿no? Al dueño o al encargado. Por ejemplo, ¿qué reclamos le hacemos muchas veces? Oiga, ¿por qué tardó tanto en traerlo? Por ejemplo, ¿no? Le hace un reclamo. ¿Por qué usted lo descuidó tanto a su animal? Y así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos como que a hacerlo sentir culpable y el hombre ya no va a responder como tiene que responder. Esa es otra recomendación, ¿no? Hasta podría hacernos trampa incluso, ¿no? Si no es el dueño, si es, por ejemplo, un tipo que es el capataz o el vaquero, que es el que lo llevó al animal, podría contarnos todo lo contrario a nosotros. Y nos va a desubicar y no vamos a llegar a ese 50 o 70 que estamos hablando nosotros, sino al revés, vamos a ir para atrás. Entonces, ganémonos la confianza y vamos sacándole la información. Por eso aquí dice reglas para desarrollar el interrogatorio, dice. Dejar relatar primero al propietario y estudiarlo psicológicamente, dice. Clarito, ¿no? Entonces el veterinario no solamente tiene que ser un buen técnico desde el punto de vista veterinario, sino tiene que ser buen comunicador y tercero hasta psicólogo, ¿no? Porque tienen que estudiar a las personas. Las preguntas deben ser bien hechas, dice, en forma precisa y oportuna, con un lenguaje claro y una valoración de los datos recogidos. Cosas importantes, porque aquí el reto es el diagnóstico, les vuelvo a decir, ¿no? Y todos estos elementos nosotros nos llevan, y si el dueño me da el diagnóstico a mí, bienvenido sea, digamos, ¿no? Mejor no me voy a partir la cabeza yo pensando. Y créanme que sucede esos casos. Especialmente la gente de campo, la gente que maneja animales, sea cerdo, sea caballo, sean vacas, si es gente que lleva tradicionalmente ese rol, sabe muchísimo, sabe. Harto sabe. Y usted le pregunta y ellos responden. Bueno. ¿Y cuándo es el momento, dice, de realizar las preguntas? Aquí le dicen, ¿no? ¿Cuándo es el momento de realizar el interrogatorio? Le dice a usted. De repente ustedes me van a preguntar lo mismo a mí, ¿no? ¿Y cuándo hay que preguntarle, doctor? Y aquí le dice, en todo momento. O sea, hay que saber cuál pregunta va en qué momento. Por ejemplo, usted puede preguntarle antes de empezar usted su examen clínico o exploración clínica. Antes de empezar puede preguntarle algunas cosas, ¿no? Durante el examen que usted le esté haciendo al animal, también puede preguntarle otras cosas. Y después de que termina de realizar la exploración o el examen, usted puede seguir preguntándole. Entonces, pero cada pregunta es pertinente al momento. Antes, durante o después de la exploración. Bueno, y aquí le da unos ejemplos, unas preguntas, ¿no? ¿Qué debe usted preguntar? Aquí se le da 6 preguntitas que son las preguntas básicas, digamos.
No olviden que yo les dije que primero empezamos con una exploración de tipo general, ¿no es cierto?, del animal, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces ahí entramos con estas preguntas. Una vez que pase esa exploración de tipo general y usted entre a la exploración de tipo particular y más minuciosa por aparato, por región, ahí le podrá hacer usted otro tipo de preguntas más, también más específicas, ¿no es cierto? No quiero amarrarle la lengua a usted, decirle solamente hagan estas 6, digamos. No pretendo eso, ¿no? Solamente es una orientación, preguntas generales para empezar. De estas preguntas, hay 3 preguntas principales que se llaman y 3 preguntas secundarias en la anamnesis. De las 3 primeras, que son las principales, dice, ¿qué le pasa al animal? A su animal. En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué lo trajo usted? ¿No? En otras palabras. Y él le va a empezar a decir, ¿sabe qué, doctor? Anoche, que no sé qué, que no sé cuánto, a tal hora, o hace una semana, empezó así, 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 así. ¿No? Por eso dice, dice, que relate el dueño. La segunda pregunta, usted va tomando nota, ¿no? Toma nota en su historia. La segunda dice, ¿desde cuándo le pasa esto a su animal? Importante. No es lo mismo que me traigan una enfermedad que hace un mes lo tiene el animal, ¿no? Que me lo traigan que es de ayer. ¿Cuál es más fácil para ustedes tratar, jóvenes? ¿La del mes o la de ayer? De ayer. La de ayer, doctor. Aunque hay algunos que dicen que fue ayer, pero ya sabemos desde cuándo están. No sabemos. No, exactamente no sabemos nosotros. Hacemos una aproximación nosotros. Por eso es que yo les decía, todos estos 15 minutos que me he tirado explicándole esto que es anamnesis, las preguntas, cómo van a preguntar, precisamente para eso. Para evitar que nos mientan, ¿no? ¿Ya? Entonces, usted lo estudia psicológicamente, decía ahí al tipo. Ahí se va a dar cuenta de si el tipo está mintiendo o está hablando verdades. ¿No? Claro, eso depende de la enfermedad que se trate. Pues si usted me trae un animal con un tajo, digamos, está con una herida, está sangrando, no voy a decir que hace un mes está sangrando, ¿no? ¿Sí o no? Eso es obvio que uno se da cuenta. Pero hay enfermedades, ¿no? De tipo crónicas. Por ejemplo, empezó a perder peso el animal. Son enfermedades de tipo crónicas, ¿no? ¿Y de cuándo empezó a perder peso? Le voy a decir a usted. Hace una semana. Y según usted lo mira, ¿cuánto pesaba ese animal? Vamos a empezar ahorita. Tanto. O ya me lo había traído más antes a mí, hace un medio año, yo sé más o menos cuánto pesaba ese animal. Y ahorita cuánto está pesando. O sea, yo me voy a dar cuenta, pues no, que no ha sido por una semana, digamos. Entonces cuesta discernir, ¿no es cierto?, esos temas. Por eso creo que lo mejor que puede haber es la anamnesis. Usted tiene que hacer química con esa persona, tiene que ganarse la confianza y le va a ir comentando, ¿no? Y usted alábela a esa persona, alábela. Ella se va a sentir a gusto y placer y va a empezar a conversar. Como cualquier relación, digamos. ¿No? Como cualquier relación. ¿Acaso cuando ustedes conocen recién a una persona, les confiesa todo? No, no es cierto. Cualquier cosa que le pregunta, ni su nombre, de quien al menos usted va allá al interior, allá a las alturas, y usted le pregunta la hora, no le queda ni la hora. Me ha pasado, ¿no? Una vez estaba sentado en la plaza de Sucre, yo allá en Sucre, y estaba esperando una personita, ¿no? y, y sentado ahí yo desde las 7 de la noche y no llegaba. Y harta gente ahí en la plaza, ¿no? Y yo sentado ahí y nada. Y cuando miré a mi alrededor, empezó la gente a desaparecer ya. Ya era media hora, 7:30, 8 creo que era. ¿Ya? No. No sé si yo me fui muy temprano o es que la persona que tenía que llegar se hacía esperar o no sé, o informal, no sé. Pero pasó las 8
y casi nadie quedaba. Yo no tenía ni reloj, ¿no? En ese tiempo no había ni celular, pues, ¿no? Y me apegué a una persona de, oye, disculpe, ¿qué hora tiene? Oye, y se levantaban y se iban. No me respondía, dirían, pues este es maleante, ¿no? ¿Qué? Desconfía de la gente, no le digo, no le dan ni la hora a uno, a otro lado. Aquí nomás los cambas somos tan amables, ¿no? Por eso es que se le da la mano a uno y se agarran del codo, ¿no? ¿Mm? Ustedes han escuchado ese dicho del cruceño que dice es ley del cruceño de la hospitalidad. ¿Han escuchado eso? Sí, doctor. Sí, doctor, porque en otros lugares, digamos, nosotros recibimos bien a los que son de otros lugares y uno yendo allá es tratado como perro. Allá no lo reciben bien aún. Dicen que en La Los Paz míos, dan así mal como la si dirección uno a fuera un propósito. extraterrestre. No, en La Paz odian a los Uno- cambas. A uno lo miran como si uno fuera un extraterrestre, así lo miran. No, le digo que me miraban cara de maleante, a mí parece, no me daban ni la hora. de los cambas, doctor, ¿No? pues también. ¿Y sabe qué? No sé pues, en ese tiempo cómo era. ¿Sabe qué le iba a decir algo? Yo hice un curso, un diplomado en historia de Santa Cruz hace años. Hace años. Desde entonces yo aprendí a querer a Santa Cruz muchísimo, digamos, porque uno cuando conoce la cosa, no quiere, no sé tú. Es así. Lo que usted no sabe, no puede creer. Y Sergio Antelo, el arquitecto Sergio Antelo fue mi profesor en una materia. Ese señor ya es muerto, ¿no? Fue el fundador de la Nación Camba, era un frente, ¿no? Aquí. ¿Y sabe qué nos dijo en el curso él? Miren las palabras medias crudas, pero se las voy a decir yo. Aquí hay gente ahorita, alumnos de nosotros del interior, pero yo sé que ya ellos viven acá, ¿no es cierto? Y yo tengo de hecho mi concepto que es ser Camba, digamos, y ya no sé si se los he dicho, pero se lo voy a decir yo, es propio, digamos, lo que yo saqué, digamos, ¿no? Él dijo, aquí no sé quién inventó eso, dijo, es ley del cruceño de la hospitalidad, dijo. Así dijo él, ¿no? Y a raíz de esa frase dijo, todo el mundo se ha venido aquí y aquí han venido, dijo, a hacer lo que les da la gana, ¿no? Y dijo, para mí, ¿qué ley del cruceño? Dijo, esa es la ley del cojudo. Así dijo, escúcheme lo que le estoy diciendo, ¿no? Yo le titulo con la ley del cojudo, dijo, ¿no? Porque nos creen cojudo, dijo, ¿no? Ha tenido ese concepto de que es el cruceño, viene y todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana aquí, dijo, ¿no? Entonces, dijo, ese concepto hay que sacarlo ya. Por lo tanto, les cuento que yo desde ese momento, yo cuando estoy con mis amigos y hablan de eso, le digo, no, eso es la frase del cojudo, saca eso de ahí, ¿no? Porque, como dice, ¿no? Le da la mano y se agarran del codo. Pero, más allá de eso, digamos, mi concepto de ser Camba, yo les digo lo siguiente. No, se los dije a ustedes o no se los digo a otro curso, no sé, pero siempre les digo. Donde yo escribo, ¿qué es ser Camba? Primero hay que definir así. Ser Camba es aquel que nació, vive, trabaja y ama esta tierra. Ese es mi concepto, digamos, ¿no? Puede ser que no nació aquí en Santa Cruz. Pero vive, digamos, ¿no? Pero produce para Santa Cruz y ama esta tierra. Ese es el Camba para mí. No importa dónde nació. ¿Ya? Porque también hay Cambas vendidos, ¿no? O no hay Cambas vendidos, dígame la verdad, que nacieron acá, son doctor. apellidos bien Camba, pero son los más vendidos, ¿no? Entonces ustedes tienen que agarrarse ese concepto mío de decir, Camba es aquel, cuando ustedes le digan, bueno, sos Camba. Camba es aquel que nace, ¿no? Vive, trabaja, produce y ama Santa Cruz. Ese es el Camba. ¿Listo? Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Y por qué le pusiste eso de ámame? Es que el que ama cuida, pues digo yo, ¿no? El que ama protege, el que ama sirve, el que no ama no da nada, digamos. No puede ser que nació aquí, pero no la ama. Entonces, ya dejemos eso a un lado, vamos a avanzar en lo que nos... Pero yo quería darle un poquito de cultura a ustedes para que sepan, y aquí hay alumnitos de nosotros, de repente sus padres son de otro lado, o ellos mismos, pero ya viven aquí, aman esta tierra, producen aquí, están estudiando y sus hijos van, son Camba, pues, ¿no? Pero lo importante es amar la tierra donde uno vive. Sí, lo demás son cuentos. Bueno, hemos hablado de cuántas preguntas ya, ¿qué le pasa al animal, desde cuándo? Y de ahí la otra pregunta clave dice, ¿a qué le atribuye usted este problema que se está presentando con su animal? ¿A qué le atribuye usted? ¿Por qué cree usted que le apareció esta enfermedad?
Esa es la pregunta, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿A qué le atribuye usted este problema? Y él va a decir, yo creo, ¿sabe qué? Mi animal estaba sanito, pero resulta que ese día lo solté a la calle porque él tenía que ir a hacer sus necesidades, ¿no? Y de allá volvió con este problema, doctor. ¿No? Fíjense usted, ¿a qué le atribuye? Ah, entonces fue y se contagió allá y trajo el problema. No es lo mismo que me diga este animal nunca sale a la calle. ¿Será lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Ustedes tienen que discernir ahí con estas preguntas. Y las otras 3 preguntas secundarias, dice, ¿el animal ha estado enfermo antes de esta o de otra enfermedad? Estamos hablando de ese animal. Con eso quiere significar que este animal es enfermizo y tiene un problema que se le está repitiendo a él. ¿Ha estado enfermo antes de esta o otra enfermedad? ¿O es un animal que padece nomás unas deficiencias de defensa y cada vez está enfermando? ¿No? Se está repitiendo. Y si se repite de acuerdo al ciclo, las estaciones, la enfermedad y todo eso, más o menos no va sacando conclusión. La otra pregunta dice, ¿han enfermado más animales o solo es este el que ha enfermado? Escucha, esa pregunta es importante. Si solo es este animal, quiere decir que este animal tiene un problema fortuito, digamos, de él nomás. No es una enfermedad infecto contagiosa, ¿no es cierto? Porque si fuera infecto contagiosa, ya hubieran otros animales más enfermos. Y segundo, puede ser que el problema esté en el alimento que le están dando, que todos están comiendo de ese alimento, por eso está enfermando. O el manejo que le están dando también, ¿no? Mal, a todito. No es un tema individual. Y la última pregunta, ¿se lo ha tratado y con qué? O sea, que ¿lo han medicado y con qué? Es clave también. No vaya a ser que usted vaya a poner los mismos medicamentos que puso el anterior veterinario, ¿no? Que con no ser científico el tipo le puso un medicamento contraproducente y le ha complicado el cuadro, o por último no le hizo ningún efecto, porque usted no va a perder el tiempo del mismo, ¿no? Entonces fíjense ustedes, estas preguntas, estas 6 jóvenes, las 3 principales y 3 accesorias solamente o secundarias, es para entrar de una manera general en las preguntas. Luego usted, ahora vamos a seguir para acá que viene. Luego, usted ya empieza, pues, ¿no? Por regiones o por aparatos a hacer la exploración, ¿no? Ya más específica. Aquí, como dice, mire, usted se puede ir al sistema circulatorio, si quiere se va al sistema respiratorio, al sistema digestivo, y para cada sistema usted le va a ir preguntando unas preguntas específicas, pues, de ese sistema, digamos, ¿no? Ya son otras preguntas que usted va a ir ganando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puede preguntar? A ver, para no perderme mucho el libro. Si usted va al sistema circulatorio, usted le puede decir, ¿no? Este animal, su trabajo es normal o se cansa mucho en su trabajo, por decir, ¿no? Una pregunta. Usted sabe que cuando su presión del animal no está bien, le puede venir hasta tipo cansancio al animal, por ese problema de la presión, ¿no? Del pulso. ¿Sí? Hay edema, mire la otra pregunta, ¿no? Hay edema en los miembros inferiores. Ese puede ser un problema circulatorio, un problema valvular del corazón. Si va al sistema respiratorio, tiene tos, está expectorando, tiene apnea, tiene disnea, tiene dolor del tórax, ¿qué tiene? Ya usted le va a preguntar, digamos, lo que usted vea conveniente por regiones. O en la cabeza, pues no, nos vamos a la cabeza, nos vamos al cuello, depende del sistema que vamos a utilizar. En la cabeza, ¿cómo lo ha visto sus ojos, no? ¿Están brillando? ¿No están? ¿No? El animal percibe los ruidos normal que usted hace, por ejemplo, escucha bien. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas ya son preguntas más específicas que quería hacer. Si se corta, por favor, volvemos por ahí, ya por el mismo. Una más vamos a entrar.
Tenemos que ser observadores. Nosotros la inspección en general del entorno del animal, ya dijimos sus grandes funciones, condición corporal, su comportamiento del animal, todos esos temas tenemos que ir viéndolos y lo vamos a ir hablando ahorita. Finalmente usted, las normales fisiológicas tienen que ir midiendo, ¿no? Porque está terminando, ya exploró generalmente, de la manera general, exploró de manera particular, y ahora normales fisiológicas como pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. Doctor, ¿Sí? disculpe que le corte, ¿será que un ratito me puedo levantar? Es que me van a dejar unas Coca-Cola y no hay quien las reciba. Bien, niña, ya. Sigamos. Entonces, las normales fisiológicas, espérame, Israel, un minuto, ahorita me desculpo. Luego, los juicios clínicos, usted tiene que hablar el diagnóstico, tiene que llenar qué es el diagnóstico, cuál es su diagnóstico ya. Si es provisional o es definitivo su diagnóstico, ya hemos charlado los tipos de diagnósticos que existen, ¿no? El pronóstico, usted le dirá ya si se va a recuperar totalmente el animal, si se va a recuperar parcialmente o va a morir. Desde el punto de vista vital, ¿se recuerdan ustedes que cuando hablamos de pronóstico dijimos desde el punto de vista vital, bueno, malo o reservado? ¿Se acuerdan, no? De acuerdo a la vida era eso. Y por último, el tratamiento que van a hacer, ¿qué tipo de tratamiento van a hacer? Parece que cada que ingreso pregunto y ella no ha ingresado todavía, pero hace rato estaba hablando ahí. Voy a mandar un mensaje ahorita, espérame. Que están esperando, prendan sus cámaras, por favor, y hay un joven medio en pedo todavía por ahí, prohibidísimo eso. ¿Cómo pues? ¿Qué le pasa? Andrade, ¿qué te pasa? Disculpe, doctor. Un momentito. Ay, Disculpe tu abuelita, porque no te iba a disculpar, yo ya lo saqué del aula. ¿Ya? ¿Saben qué, jóvenes? Respetémonos, digamos, ¿no? Respetémonos, en serio, yo le estoy diciendo. Ustedes saben la hora que es de la clase mía, ya deben estar pues unos 5 minutos, alístense para esperar pues la clase, ¿no es cierto? Yo creo que, o así van a ir al aula ya cuando vamos a manera presencial. No creo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. No olviden que califico la actitud de las personas. Muchos toman en cuenta eso. Entonces les decía que, luego, por último, el tratamiento que van a instaurar ustedes, si me voy a la página 35, ahí estoy siguiendo los pasos que tiene la historia clínica, que es importante, no me salgo, ¿ya? El tratamiento puede ser higiénico, dietético, farmacológico, quirúrgico, ya ustedes verán qué tipo de tratamiento le van a decir al dueño que hay la posibilidad, hay que darles alternativas, ¿no es cierto? Y por último ya, ustedes pueden hacer exámenes de exploración secundaria o terciaria. Hemos dicho nosotros que
que la exploración secundaria se trata de todo lo que son imágenes, ¿no? Ecografía, radiografía, etcétera, o podemos mandar al laboratorio exámenes de tipo terciario, ¿no? Exploración de tipo terciario, sangre, aquí como aquí están, ¿no? Entonces, ahí con esta parte, voy a un ratito, voy a dejar de compartir esto para compartir la otra, otro archivo que tengo, ¿ya? Un ratito. Bien. Siguiendo con la exploración, yo machaco mucho que la exploración es de tipo general primero y luego de una manera muy particular, ¿no? Por sistemas, aparatos o por regiones. Y dice, la exploración clínica debe ser metódica y racional. Ya les dije, ¿no? ¿Cuál es el método que les funcione? Ese van a realizar ustedes. Por sistemas o aparatos o por regiones, ¿ya? A mí, lo que me he acostumbrado es hacer por regiones, cabeza, cuello, tórax, esa es la forma, ¿no? Ahora, si no puedo llegar y voy a entrar a algo mucho más específico y de repente voy a hacer mucho énfasis ya en un sistema o aparato, ¿no? Ambos, o el método que usted agarre, siempre hay ventaja y desventaja, eso es correctísimo, ¿no? No todo es perfecto. La exploración por regiones, por ejemplo, dice acá hay que hacer cabeza, cuello, tórax, abdomen, etcétera, etcétera, ¿no? Y se va por partes. U otros lo hacen por aparatos o sistemas, ¿no? Aparatos o sistemas respiratorio, digestivo, circulatorio, locomotor, nervioso y vegetativo. Eso ya ustedes verán por cuál de las partes avanza. Una exploración de tipo tradicional, hay que hacer un desarrollo y puesta en práctica del examen objetivo general. Y este examen objetivo general lo podemos hacer desde 3 momentos. Elementos o síntomas, si ustedes quieren, que tomamos antes de tocar al animal, antes de empezar a tocarlo, ¿no? Síntomas que tomamos antes de tocar al animal. Elementos o síntomas que tomamos cuando comenzamos a tocar al animal, ya en el proceso, ¿no? Seguimos recabando nosotros síntomas o elementos. Y también, o al finalizar ya la exploración, también podemos seguir tomando elementos. Incluso al otro día que venga y por ahí se me pasó algo, puedo seguir tomando elementos, ¿no es cierto? No, eso no me va a limitar a mí, digamos. Lo que yo quiero es ayudarme para llegar al diagnóstico. Y entre los elementos que tomamos antes de tocar al animal, dice acá, por ejemplo, ¿qué podemos tomar en cuenta? El sensorio, su comportamiento. Esto ya estoy en la página. Estoy en la 39, pasando a la 40, ¿no? Ahí dice, mire, en unas ocasiones previo a la anamnesis y otras al mismo tiempo realizaremos el examen general que nos permite adquirir una idea global del grado de afección del animal y de las enfermedades que afectan y de las posibilidades que tiene de responder al tratamiento que prescribiremos después. Y en esa inspección general, 3 cosas grandes vamos a observar nosotros. Una es la actitud del animal. Actitud. Actitud es, ustedes ven ahí en la página 40 unas figuritas, ¿no es cierto? ¿Están viendo su texto? Sí, doctor. Ya eso lo vamos a tratar esa parte en la otra clase, pero yo estoy mencionando ahorita solamente. De que la actitud, ¿qué es la actitud? Ahí dice, mire, actitud es el aspecto anatómico, la anatomía total o parcial que ofrece el animal. O sea, ¿cómo lo colocas todo su cuerpo o parte de su cuerpo? Su anatomía. Esta vaquita, por ejemplo, ustedes ven en la lámina acá, mire esa actitud que tiene ella, ¿no? Está encorvada, dicen ustedes, dijeron el otro día, creo ya, ¿no? Encorvada,
está parada acá de sobre 3 patas, ¿no es cierto? Una actitud con un miembro posterior izquierdo casi al aire, ¿no? Y está significando hasta la mirada, fíjense ustedes, que está pidiendo auxilio y tiene mucho dolor esa vaquita. Eso lo está diciendo. Por eso es importante la actitud, ¿no? En los caballos, les voy a decir algo. El caballo tiene una característica cuando el caballo está de pie. No sé si ustedes han puesto a observarlo alguna vez. Cuando el caballo está bien, digamos, atento, está bien parado sobre sus 4 patas, ¿no? Apoyando las 4. Pero si usted se retira y lo deja un rato ahí el caballo dormita, no duerme, dormita. O sea que él cierra sus ojos, no se agacha y no, así. No está durmiendo, está dormitando, se llama. Agacha la cabeza y cierra los ojos. ¿Lo han visto o no lo han visto de una vez los caballos? Sí, doctor. Mientras sucede eso, él se para, se apoya sobre 3 patas como está la vaquita, así, mire. Y la una pata la pone así, en descanso, la de atrás, ¿no? Estamos hablando de atrás, una de las dos de atrás. Un rato está ahí. Ya se cansó la otra y cambia. Cambia la otra y la otra la pone bien paradita y la otra descanso, ¿sí? Como a discreción que nos paramos nosotros que nos enseñaron en la escuela, para descansar una. Pero el caballo que está con una lesión en una de las patas, cada rato está cambiando esa postura. O sea, su actitud es esa. Y yo digo, ¿y qué pasa con este caballo? Cada rato está cambiando, ¿no? La una descansa, la otra, pum, pum, cada rato. Y esa es una actitud que a mí me indica como clínico que ese animal está padeciendo algo en un miembro de eso. ¿Ya? Esta vaquita está manifestando con esa actitud que ella tiene problemas en este miembro posterior de acá, ¿no? Por eso vuelven a la figurita de ahí de sus libros, fíjense ustedes, eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Hay varias actitudes que nos van a significar varias cosas también, ¿ok? Entonces, uno, van a observar la actitud del animal. Segundo, en la 41 dice hay que ver la conducta o el comportamiento de los animales. Y tercero, tienen que mirar ¿qué? Su estado nutricional. Pónganle 1, 2 y 3 ahí, ¿no? 1, actitud, 2, conducta, comportamiento y 3, estado nutricional. Eso es en la exploración de tipo general, estamos hablando. ¿Ok? Aquí le dice, mire, usted tiene que ver el comportamiento, ya dijimos, ¿no? El estado de carne, ese estado nutricional, ¿no? Su desarrollo y conformación esquelética también, importante. Las grandes funciones de los animales. Actitudes posturales anómalas son las que en el librito que están aquí, en la actitud que muestra ahí unos bancos de carpintero, otros perros sentados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vamos a hablar luego. Y la piel. Y empezamos del número 2, vamos a empezar nosotros a hablar ¿de qué? Del comportamiento. Le dije que la actitud lo vamos a ver en la otra clase. Y si nos da el tiempo, lo vemos ahora, va a depender del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la conducta y comportamiento, y aquí le dice clarito, miren su libro, cualquier modificación del comportamiento normal del animal tiene interés desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, dice, una enfermedad o un dolor agudo provoca en el animal un cambio de su comportamiento o de sus hábitos. Este cambio puede ir dirigido hacia la depresión o apatía o hacia la intranquilidad y el furor. O sea, dos cosas extremas. O lo ven sobreexcitado, ¿no? Y agitado al animal con furor, o lo ven apático o deprimido, una de dos. En eso tenemos que ver los comportamientos. Ustedes han leído el tema de la rabia, ¿no? ¿Cómo se comporta un perro que está con rabia? A ver, ¿cuál es su primer conducta? Se trata de alejarse de los demás animales. Así. Esconderse, doctor. De la Bueno. rabia.
Se aísla, dijo uno, y otro dijo se esconde, ¿no? Sí. Se esconde de la luz y se esconde de las personas también, ¿sí? Se mete debajo de los catres, etcétera, por ahí, ¿no? Ajá, y después empieza a o ya sea morder el las estado, ajá, morder todo lo que pilla. Y entonces su primera etapa, fíjese, interesante lo que han dicho ustedes. La primera etapa se deprime, ¿no? Y se vuelve apático, ¿no es cierto? Y cuando la enfermedad avanzó, todo es lo contrario ya. Se vuelve furioso, como este perro de aquí, mire. ¿No? O sea Sí, que no, y algunos babean así en exceso. esto es porque ya se le endura toda la parte de los maceteros y todos los músculos y no puede tragar, ¿no? Y la saliva, en vez de tragárselo, sale para afuera. ¿Ya? Por eso es que el animal también no toma agua, dice, ¿no? Hidrofobia le llaman, que ese es un término equivocado. Dice. No es hidrofobia. Porque el animal, ¿por qué no toma agua? Porque no puede tragar. ¿No? Es como usted, digamos, a ver, suponiendo que una persona sea diabética, ¿no? Y le ponen un cake ahí, ¿no? Pum, así grande, digamos, ¿no? Riquísimo, ¿no? El mejor pastel, digamos. Y saben ustedes que ese pastel riquísimo con chocolate, con frutilla, todo lo que usted quiera, ¿no? Y usted sabe que es diabético, usted lo tiene ahí, va a comer. Si usted No, consigue, porque si usted consigue, no va a comer. se le sube la presión al platito. El azúcar se le dispara, ¿no? Entonces usted va, la gente va a decir, este odia el pastel, digamos, ¿no? O el cake. No es que odie, sino no puede comer pues, porque le hace daño. Digamos. Entonces el perro es lo mismo, él no puede tragar, no va a tomar agua porque él no puede tragar. ¿Ok? Esa es la explicación, digamos, de la hidrofobia que le llaman, que ya ha caído en desuso ese término, ¿no? Hidrofobia. Pero fobia quiere decir miedo al agua, digamos, ¿no? Y en realidad no le tiene miedo. Volvemos a la anterior. Entonces vamos a hablar de esas dos cosas, ¿ya? De la excitación y furor o la depresión o apatía. Empezaremos, dice el primer caso, aquí le dice, mire, en el primer caso, vale decir la depresión o apatía, observamos animales con una mirada triste, dice, ¿no? Que no reaccionan o lo hacen muy lentamente ante los estímulos externos. Se aíslan, como ustedes dijeron, ¿no? Del resto de sus compañeros o de los dueños. Permanecen mucho tiempo tumbados y dejan de comer. De este estado, el animal puede pasar a la somnolencia, o sea, ya esa es otra fase, digamos, ¿no? Va profundizando el tema de la apatía. Voy a enchufar mi computadora, ya empezó a fallar esto. Se lo voy a leer en extenso para que ustedes lo vayan siguiendo. Dice, de este estado el animal puede pasar a la somnolencia, caracterizado por un andar tambaleante, arrastrando las patas o bien permaneciendo tumbado con los ojos semicerrados durante periodos prolongados de tiempo. O sea, ya se va tumbando, digamos, ¿no? Ahí se levanta otra vez, usted se acerca a él y se levanta y se va para allá. Usted se retira, otra vez se vuelve a echar. ¿Ya? El tercer paso, dice, el siguiente paso es el de estado de sopor o modorra se llama. No sé si hay una foto por acá, no. Yo puse esa vaquita, digamos, ¿no? Que la ven ustedes con una cara media triste, digamos, ¿no? Sopor o modorra se llama. Es un término muy utilizado, les cuento en el que los animales pasan el tiempo continuamente tumbados o echados, en postura de sueño, sin reaccionar a los estímulos externos, a no ser que sean muy intensos. O sea, ya ni a los estímulos casi reaccionan. El próximo paso dice, sí. Doctor, disculpe que lo corte. Una compañera se le salió su internet y quiere ingresar ahorita. Compañera, ¿qué se llama? Peñaranda, Beltrán.
Voy a ver, porque lo que pasa es que al otro que estaba desnudo, ese lo expulsé yo. Ah, no, no, ella estaba, pero se salió ahorita y su internet falló y volvió a ingresar. Quiere volver a ingresar. Ya le di Oh, ya. Ya le ya, gracias. di. El segundo, pucha, me hizo perder ya. Cuando me hable, hábleme cuando he terminado una parte, ya, por favor. Quedamos en sin reaccionar a los estímulos externos, a no ser que sean muy Quedó intensos. el pulso débil y tornos cardíacos apagados. Ah, Ya, no. dice, por último, dice, ¿no? Y dentro de esta escala, el animal desemboca en la pérdida del conocimiento, con desaparición prácticamente de todos los reflejos, con una respiración superficial, un pulso débil y tonos cardíacos apagados. Ese ya va rumbo a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo va, más o menos 4 fases hemos indicado. Es importante que ustedes sepan que esa es la evolución, digamos. Y cuando llega a donde usted tiene que identificar en qué parte está, digamos, el animal. Porque si llegan esta última, ¿no? Sin conocimiento, pulso débil y ¿cómo se llama? Respiración superficial, esa está para la muerte, digamos, ¿no? O sea, ahí nomás su pronóstico usted tiene que ser reservado por lo menos, ¿no? Sí. Y luego, el estado de excitación que decíamos nosotros, dice excitación, agresión, el animal es agresivo y tiene otros cambios, dice, de la personalidad del animal. Tiene una intranquilidad, quiere morder, quiere golpear con la cabeza ciertos animales. Cólico de los equinos es el ejemplo más claro ese. Un equino cuando entra con cólico empieza con una mirada primero, mirándose así para todos los lados. El equino cuando está empezando su cólico medio fatigado, lo ve a usted y mira para todos lados, mira para sus flancos, ¿no? Lo mira al dueño para ver si lo auxilia, digamos. Así empieza, suavemente. Y luego ya cuando el cólico ha avanzado, el equino empieza a revolcar, empieza a dar patadas al vientre, patadas para todos lados, empieza a revolcarse y se empieza, ya en la fase terminal ya, el equino se pone como la foto esa del librito, ahí la número 2 que dice posición de perro sentado, ¿no? Entonces, ya ahí está complicadísimo el cuadro, ¿no? Ahí es ese tipo de conducta de los animales es peligroso, ¿no? Incluso ellos se manifiestan con, como decíamos acá, morder, golpear, orinar, defecar, dejan de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque están muy, muy agitados, digamos. Se tumban, se levantan. ¿Qué más podemos hablar de esto? El caso del perro con rabia, volvemos otra vez al final ya huye, ¿no? ¿No? Ya no solamente se aísla, sino empieza a huir, empieza a escapar, ¿no? Y todo lo ve raro, porque ya está con una encefalitis, se llama, ¿no? Ya los nervios de la cabeza están, todo el encéfalo está afectado, ¿no? Entonces, es riesgoso para su vida de él, del animal, para el clínico y para el dueño también, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Bueno. Algunos quedan postrados. ¿Perdón? Quedan con todo el cuerpo paralizado. Eso ya es, por eso es que como es una polineuritis, digamos, y ya esa fase terminal también, ¿no? Esa es la terminal, porque por eso se llama, le llaman a algunos pez de cadera, le llaman a los bovinos, porque por ejemplo, un bovino que se cae como este de aquí, ¿dónde está? Este, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que también todo animal de sangre caliente enferma de rabia, ¿no es cierto? Y empiezan a descaderarse y a postrarse, digamos, ¿no?
debido a esa polineuritis que yo les digo, ¿no? Lo que usted dice, ¿no? Empieza a embararse, digamos, ¿no? Empiezan a paralizarse. Eso ya es terminando el caso, ¿no? El estado de carnes, estábamos hablando del estado nutricional acá, ¿no es cierto? Pasen a la segunda, a la tercera, estado nutricional, dijimos, ¿no? Primera dijimos actitud, la segunda dijimos conducta, comportamiento, la tercera estado nutricional en la página 41. Lo vamos a dejar el tema de la actitud para de último, de día, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos que ver nosotros el estado de nutrición se puede apreciar a simple vista en algunas especies, como el bovino, por ejemplo, ¿no? Ahí, como está mirando el doctor, o los perritos que son de pelo bajito, ¿no? O los equinos igual. Usted lo mira y se da cuenta en qué estado corporal está, pues, ¿no? En qué condición corporal. Pero hay ciertos animales como las gallinas, pues, las aves, por ejemplo, las aves, los perros, esos que son peludos, o esas ovejas con lana. Usted tiene que palpar, ¿no es cierto?, ciertas regiones del cuerpo, ¿no? Como la espalda, como la pechuga, etcétera, para saber en qué condición corporal se encuentra, ¿sí? Y ahí, concluyendo la clase de hoy día, es lo que yo les decía, ¿no? Estábamos hablando ahorita. La condición corporal de los animales tiene 5 grados. La condición corporal de un animal, o sea, cómo se encuentra, ¿no? En los extremos está el obeso, animal obeso, y en el otro extremo está el animal caquéctico, ¿no? Caquéctico. Obeso y caquéctico. En el intermedio está el bueno, regular y malo. Entonces, cinco condiciones corporales puede tener un animal: obeso, bueno, regular, malo y caquéctico. ¿Sí? Y ahí, cuando hablamos de la obesidad, mucha gente dice que la obesidad puede ser de tipo fisiológica, patológica o metabólica. Si fuera metabólica, igual es patológica, digamos, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Pero también dicen los científicos que fisiológica no podría ser una enfermedad, no podría ser, digamos, una obesidad. La obesidad normalmente es patológica también, porque algo no está bien, ¿no? Sí, algo no está bien. ¿Y a qué se debe esa fisiológica? Solamente come de más de lo que gasta energía, digamos, no nada más que eso, digamos. Y en la patológica puede haber trastornos endocrinos, dice ahí, hipotiroidismo, dice, ¿no? Síndrome de Cushing o metabólicos. Sí. Entonces, desde ya ustedes tienen que considerar una obesidad como una patología. Así se dice, ¿no? Porque una persona que es obesa, por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Los gorditos no aguantan mucho, digamos, ¿no? A la pandemia, digamos. Entonces, por eso hay que considerarlo un estado patológico, porque no resisten a las enfermedades casi, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes son jovencitos, cuiden, ustedes primero cuídense, digamos, ¿no? No hay que engordarse para nada, hay que procurar. Y en los animales nosotros mismos tenemos la culpa, pues este perrito era tan bonito, mire que era chiquitito aquí, ¿no? Y miren grande ya, ¿no? Nosotros somos los culpables para ello. Y ese es un maltrato animal, se considera, ¿no es cierto? Es un maltrato animal. Engordarlo demasiado. Y se engorda porque muchos le dan de comer y no lo hacen hacer ejercicio, pues, ¿no? No lo sacan ni a pasear siquiera. Creo que el estado caquéctico, que es el otro extremo, dice, la caquexia es el máximo grado de delgadez, dice, ausencia de grasa. Los músculos están atrofiados, dice, ¿no? Y solamente el organismo está integrado por piel y hueso solamente, ¿no?
si llega esa caquexia, por ejemplo, tenemos que identificar nosotros si el adelgazamiento ha sido rápido, es una enfermedad aguda, y si el adelgazamiento ha sido lento, una enfermedad crónica, ¿no? Entonces nos damos cuenta. ¿Sí? Hay que ver también el grado, decíamos, y conformación esquelética, digamos, ¿no? Para ver el tema de las deformaciones visibles o algunas carenciales que hubiese. Hay que ver las grandes funciones: hambre, sed, prehensión, masticación, rumia, micción y defecación, respiración, actitudes posturales. Todo eso hay que observar en el animal. La frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, eso lo vamos a hablar en su momento cuando llevemos respiratorio. Tipo de respiración también, ¿no? Si es abdominal, si es costal, si es costo-abdominal, ¿qué es? Y ahí lo vamos a dejar, jóvenes. Ahí quedamos con el otro grupo. Actitudes posturales. Eso vamos a hablar en la próxima clase. Terminamos esa partecita y pasamos directamente a la toma de constantes vitales, y ahí con eso y la fiebre, y concluimos ese tema, ¿no? Para después entrar ya al otro tema, que por lo menos tenemos que avanzar el otro más, digamos que el capítulo 4, para dar el examen, ¿ya? Pero no lo dejen las cosas así como están, ¿no? Ya ustedes están viendo de chiste en chiste, ¿no? Ya vamos por la página 40, casi no avanzando, digamos, ¿no? Entonces vayan estudiando, haciendo sus mapas y su glosario de términos. Repasen, más tarde tómense un café, más tarde repasen. Ese, para mí, si ustedes me dicen, profesor, ¿y cómo es la mejor forma de estudiar? La mejor forma de estudiar es terminar la clase, descanso un rato y le doy una repasada al mismo tema. Ese es el mejor secreto, ¿ya? No hay otro. Bien, jóvenes, que pasen un feliz fin de semana. Cuídense.